El caballo abandonado para morir en el desierto chihuahuense miró a Miguel con ojos que reflejaban su propia lucha por sobrevivir. Al compartir su última agua con el animal, el vagabundo firmó sin saberlo su sentencia de muerte a manos del terrateniente más vengativo de la región. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol golpeaba sin piedad el árido paisaje de Chihuahua. Miguel Sánchez caminaba con pasos pesados por el desierto, sus botas desgastadas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. A sus 43 años, su rostro curtido por el sol y el viento contaba historias que sus labios se negaban a pronunciar. Había sido un orgulloso capataz en el rancho Esperanza, hasta que una sequía devastadora y la traición de su patrón lo dejaron sin nada. Ahora vagaba por estos parajes desolados, llevando consigo solo una cantimplora medio vacía, un viejo sombrero y los recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Miguel se detuvo para ajustar el pañuelo que protegía su cuello del implacable sol. Fue entonces cuando lo vio, a unos 200 metros, una forma marrón inmóvil sobre la arena. Al principio pensó que podría ser una roca, pero algo en la forma le resultaba familiar. Se acercó con cautela, entrecerrando los ojos para protegerse del resplandor. «Dios mío», murmuró al reconocer la silueta de un caballo caído. El animal yacía sobre su costado, con la respiración tan débil que apenas se notaba el movimiento de su caja torácica. Era un caballo de color café oscuro, aún ensillado y con las riendas enredadas. Miguel se arrodilló junto al animal y pasó una mano callosa por su cuello, sintiendo el calor febril que emanaba de su piel. «¿Quién te ha dejado aquí, amigo?», susurró, examinando al animal. No había señales de heridas graves, pero la deshidratación y el agotamiento eran evidentes. Las costillas se marcaban claramente bajo la piel y los ojos, aunque abiertos, mostraban una mirada vidriosa que Miguel conocía demasiado bien. Era la mirada de quien se rinde ante la muerte. Sin pensarlo 2 veces, destapó su cantimplora y vertió un poco de agua en su mano. La acercó al hocico del caballo, quien al principio no reaccionó. Con paciencia, humedeció los labios resecos del animal hasta que finalmente su lengua se movió para lamer las preciosas gotas. «Despacio, amigo», dijo Miguel, mientras observaba el horizonte. No había señales de personas ni de asentamientos. Estaban en una de las zonas más desoladas del desierto de Chihuahua, a un día de caminata del pueblo más cercano, San Ignacio. El caballo llevaba una marca en el cuarto trasero, RLS. Miguel la reconoció de inmediato. Pertenecía al rancho Los Santos, propiedad de Ernesto Domínguez, un hacendado conocido por su crueldad con los animales y los trabajadores por igual. «Así que te abandonó cuando ya no le serviste», murmuró Miguel, acariciando el cuello del animal. «Conozco bien esa historia, compañero». La tarde avanzaba, y Miguel sabía que debía continuar su camino si quería llegar a un refugio antes del anochecer. El desierto era implacable durante el día, pero las noches eran traicioneras con su frío cortante. Sin embargo, algo en los ojos del caballo lo retuvo. Vio en ellos un reflejo de su propia lucha, de su propia negativa a rendirse, a pesar de que todo parecía perdido. Tomó una decisión que contradecía toda lógica de supervivencia. Desató su pequeño bulto de pertenencias y extrajo una camisa vieja que rasgó para hacer una sombra improvisada para la cabeza del caballo. «No puedo llevarte conmigo, pero tampoco puedo dejarte morir así», dijo mientras acomodaba la tela.
Miguel sabía que quedarse significaba arriesgar su propia vida. Su agua apenas alcanzaría para él durante otro día, y compartirla con el caballo la agotaría aún más rápido. Pero los años le habían enseñado que a veces las decisiones que desafían la lógica son las únicas que permiten conservar la humanidad. Acomodó su sombrero para protegerse del sol y se sentó junto al caballo. Con movimientos lentos, comenzó a desatar las correas de la silla para aliviar la presión sobre el cuerpo del animal. «Te llamas Esperanza», decidió mientras trabajaba, «porque eso es lo último que se pierde, ¿verdad?». El caballo respondió con un débil relincho, como si entendiera. A medida que el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Miguel racionó un poco más de agua para Esperanza y para sí mismo. Luego, con las manos ásperas por años de trabajo duro, comenzó a masajear los músculos tensos del animal, hablándole en voz baja sobre los días en que él mismo había sido un respetado capataz, cuando tenía un hogar y una familia que lo esperaba cada noche. «El mundo da muchas vueltas, Esperanza», dijo mientras el cielo se teñía de naranja y rojo. «Ayer éramos reyes, hoy somos menos que polvo en el camino, pero mañana es un misterio que vale la pena descubrir». La noche cayó sobre el desierto, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Miguel se acurrucó junto al caballo, compartiendo el calor corporal que ambos tanto necesitaban. Las estrellas brillaban con una claridad que solo el desierto podía ofrecer, indiferentes al drama de supervivencia que se desarrollaba bajo ellas. Mientras el sueño lo vencía, Miguel se preguntó si ambos verían el amanecer. El amanecer llegó con una tenue promesa de calor que pronto se convertiría en el fuego implacable del desierto. Miguel despertó sobresaltado, momentáneamente confundido por el peso cálido contra su espalda. Se giró para encontrar a Esperanza, aún respirando, con los ojos más alertas que la tarde anterior. «Buenos días, compañera», susurró Miguel, sorprendido por la resistencia del animal. «Veo que decidiste quedarte un día más en este mundo». Se incorporó lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando por haber dormido sobre la dura tierra. La cantimplora, cuando la agitó, emitió un sonido desalentador. Quedaba agua para mediodía, si la racionaba con extremo cuidado. Miguel observó el horizonte, evaluando sus opciones. Sabía que a unos 15 kilómetros hacia el este había un pequeño ojo de agua que las lluvias recientes podrían haber revivido. Era un desvío peligroso, pero sin agua, ni él ni Esperanza sobrevivirían otro día. «Tenemos que movernos», le dijo al caballo, acariciando su cuello. «¿Crees que puedas ponerte de pie?». Como si entendiera la gravedad de la situación, Esperanza hizo un intento de levantar la cabeza. Miguel le ofreció las últimas gotas de agua de su mano y luego se posicionó para ayudar al animal a incorporarse. «Vamos, con cuidado», animó mientras presionaba su hombro contra el flanco del caballo. Un esfuerzo más. Tras varios intentos fallidos, Esperanza logró apoyarse sobre sus patas delanteras, temblando por el esfuerzo. Miguel continuó animándola, recordando cómo su padre le había enseñado a tratar a los caballos con paciencia y respeto. «Mi padre, don Ramón Sánchez, decía que un caballo puede sentir tus intenciones antes de que tú mismo las conozcas», contó Miguel mientras trabajaba. Él criaba los mejores caballos de Sonora antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Con un último esfuerzo, Esperanza logró ponerse completamente de pie, aunque sus patas traseras temblaban peligrosamente. Miguel sonrió, sintiendo una pequeña victoria en medio de la desolación. «Eres una guerrera»,
La elogió recogiendo su escaso equipaje del suelo. Ahora vamos a buscar agua. Comenzaron a caminar lentamente hacia el este, Miguel guiando al caballo con suaves tirones de las riendas. Cada pocos pasos, Esperanza se detenía, y Miguel esperaba pacientemente a que reuniera fuerzas para continuar. El sol ascendía implacable en el cielo, convirtiendo el aire en un horno que robaba la humedad de sus cuerpos. A mediodía, Miguel compartió las últimas gotas de su cantimplora con Esperanza. El ojo de agua aún estaba a varias horas de distancia y la deshidratación comenzaba a nublar sus pensamientos. Se detuvo bajo la escasa sombra de un mezquite retorcido, permitiendo que ambos descansaran. «Cuando era niño», dijo Miguel, sentándose junto a Esperanza, «mi abuela Dolores me contaba historias sobre los espíritus del desierto. Decía que ayudaban a los viajeros de buen corazón a encontrar agua en los momentos más desesperados». Sonrió con tristeza ante el recuerdo. Su abuela había sido una mujer sabia, nacida y criada en estas tierras áridas. Le había enseñado a reconocer las plantas que guardaban agua, los signos que indicaban la cercanía de un manantial y cómo seguir el vuelo de ciertos pájaros que nunca anidaban lejos del agua. Miguel escudriñó el horizonte, buscando esas señales. A lo lejos, un halcón trazaba círculos en el aire. Según las enseñanzas de su abuela, eso podía significar que había agua cerca. «Quizás los espíritus del desierto aún no nos han abandonado, Esperanza», murmuró, poniéndose de pie con renovada determinación. Continuaron su penosa marcha. El terreno se volvía cada vez más accidentado, con pequeñas elevaciones rocosas que dificultaban el avance. Esperanza tropezó varias veces, pero siempre encontraba la fuerza para seguir adelante. Miguel notó con preocupación que los flancos del animal se hundían más con cada respiración. Un poco más. La animaba constantemente. Solo un poco más. El sol comenzaba su descenso cuando Miguel detectó un cambio sutil en el paisaje. Algunas plantas más verdes aparecían entre las rocas y el aire parecía menos seco. Con el corazón acelerado, apuró el paso hacia una pequeña hondonada entre dos elevaciones rocosas. Y allí estaba, un pequeño charco de agua turbia, rodeado de vegetación verde. No era mucho, pero para ellos representaba la diferencia entre la vida y la muerte. «Lo encontramos, Esperanza», exclamó Miguel, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos resecos. Condujo al caballo hasta el borde del agua. Esperanza, percibiendo la cercanía del líquido vital, encontró fuerzas para los últimos pasos. Cuando finalmente pudo sumergir su hocico en el agua, Miguel sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que no sabía que estaba conteniendo. Se arrodilló junto al animal, observándolo beber con desesperación controlada. Luego, cuencó sus manos y bebió él mismo, saboreando cada gota como si fuera néctar divino. «Gracias, abuela», susurró hacia el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. «Tus espíritus del desierto siguen cuidando de los tuyos». Mientras Esperanza bebía, Miguel notó algo más en el pequeño oasis, unas plantas de nopal cargadas de tunas maduras. Su estómago rugió ante la vista. Con cuidado, utilizando su navaja, cortó varios frutos y limpió las espinas. Ofreció algunos trozos a Esperanza, quien los olfateó con curiosidad antes de aceptarlos. «Comida y agua en el mismo lugar», dijo Miguel con una sonrisa. «Parece que nuestra suerte está cambiando, compañera». A medida que la noche se acercaba, Miguel improvisó un pequeño campamento junto al ojo de agua. Recogió algunas ramas secas para una pequeña fogata que los mantendría calientes durante la noche. Mientras las llamas crepitaban, observó a Esperanza, quien pastaba los escasos pastos que crecían alrededor del agua.
Mañana estaremos más fuertes, prometió Miguel, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo. Y entonces decidiremos hacia dónde nos lleva este camino que hemos comenzado juntos. Los 3 días siguientes transcurrieron en una rutina tranquila alrededor del pequeño oasis. Miguel decidió que tanto él como Esperanza necesitaban recuperar fuerzas antes de aventurarse nuevamente en el implacable desierto. Cada mañana, mientras el sol apenas asomaba por el horizonte, Miguel recolectaba tunas y raíces comestibles que su abuela le había enseñado a identificar. Durante las horas más calurosas, ambos descansaban bajo la sombra de las rocas, y al atardecer, Miguel masajeaba los músculos del caballo y le hablaba en voz baja sobre tiempos mejores. «¿Sabes, Esperanza?», comentó al tercer día mientras frotaba las patas del animal con cuidado. Cuando trabajaba en el rancho Esperanza, tenía un caballo casi tan testarudo como tú. Se llamaba Relámpago, un alazán con más orgullo que sentido común. Esperanza relinchó suavemente, como si entendiera la historia. Su condición mejoraba visiblemente. Había recuperado algo de peso y el brillo volvía poco a poco a su pelaje café oscuro. En don Federico, el dueño del rancho, me lo regaló cuando ascendí a capataz, continuó Miguel, perdido en sus recuerdos. Cabalgamos juntos durante 5 años, hasta que... Su voz se quebró, hasta que la sequía lo arruinó todo. Se quedó en silencio, recordando cómo la sequía devastadora había secado los pastos, matado el ganado y finalmente provocado la bancarrota de don Federico. El nuevo dueño, un empresario de Ciudad Juárez sin alma ni respeto por la tierra, había despedido a todos los trabajadores antiguos. Miguel había perdido en un solo día su hogar, su trabajo y a Relámpago, que se quedó en el rancho. «El mundo da muchas vueltas», murmuró dando una palmada final al flanco de Esperanza. «Pero aquí estamos, 2 sobrevivientes encontrándonos en medio de la nada». Esa tarde, mientras Miguel recolectaba leña para su fogata nocturna, notó que Esperanza lo seguía a unos metros de distancia, como una sombra vigilante. Era la primera vez que el caballo mostraba iniciativa para moverse, y Miguel lo interpretó como una buena señal. «¿Quieres ayudar?», preguntó con una sonrisa, ofreciéndole una rama pequeña. Esperanza la olfateó y luego empujó suavemente el hombro de Miguel con su hocico. «Ya veo, solo quieres compañía. Sé lo que es sentirse solo, amiga». Mientras la noche caía sobre el desierto, Miguel encendió la fogata y se sentó a contemplar las estrellas. El cielo nocturno del desierto chihuahuense era un espectáculo que nunca dejaba de maravillarlo. Un manto negro salpicado por millones de puntos luminosos y la Vía Láctea extendida como un río plateado. «Mi padre decía que las estrellas son los ojos de nuestros antepasados», dijo a Esperanza, que se había echado cerca del fuego. «Nos observan para asegurarse de que no olvidemos quiénes somos y de dónde venimos». A la mañana siguiente, Miguel despertó con una decisión tomada. No podían quedarse indefinidamente en el oasis. Los recursos eventualmente se agotarían, y tanto él como Esperanza necesitaban un destino, un propósito. «Iremos a Santa Elena», anunció mientras llenaba su cantimplora. «Está a unos 3 días al noreste. Allí vive mi compadre Javier Mendoza. Si alguien puede ayudarnos, es él». Javier había sido su amigo desde la infancia. Ahora era herrero en Santa Elena, un pequeño pueblo donde, según las últimas noticias que Miguel había recibido, se mantenía la vida tradicional lejos de las ambiciones de terratenientes como Ernesto Domínguez. Mientras preparaba sus escasas pertenencias, Miguel notó que Esperanza parecía inquieta, moviendo la cabeza de un lado a otro y resoplando.
«¿Qué sucede, compañera?», preguntó, acercándose cautelosamente. El caballo miraba fijamente hacia el oeste, en dirección contraria a la que planeaban tomar. Miguel siguió su mirada, entrecerrando los ojos contra el sol de la mañana. En un principio no vio nada, pero después de unos minutos distinguió una pequeña nube de polvo en el horizonte. «Jinetes», murmuró, sintiendo que la tensión se apoderaba de sus músculos. «Va y vienen en esta dirección». No podía distinguir cuántos eran, pero en estas tierras los encuentros con desconocidos rara vez traían buenas noticias. Podrían ser bandidos, traficantes o incluso hombres de Ernesto Domínguez buscando al caballo fugitivo. «Tenemos que irnos, y rápido», decidió Miguel, apresurándose a recoger sus cosas. Se debatió unos instantes sobre si debía intentar montar a Esperanza. El animal había mejorado, pero probablemente no estaba listo para soportar su peso durante una huida. Por otro lado, a pie no tendrían oportunidad de escapar si los jinetes resultaban ser hostiles. «Perdóname por esto», dijo finalmente, acercándose a Esperanza con la silla que había llevado consigo todos estos días. «Te prometo que será solo hasta que nos alejemos lo suficiente». Esperanza pareció entender la urgencia, pues se mantuvo quieta mientras Miguel ajustaba la silla sobre su lomo. Cuando intentó montar, el caballo se tambaleó ligeramente, pero logró mantener el equilibrio. «Eso es, valiente», murmuró Miguel, acariciando su cuello. «Ahora vamos a buscar un lugar donde escondernos hasta que pasen». Dirigió a Esperanza hacia una formación rocosa al noreste del oasis. Si lograban llegar allí antes de ser vistos, tendrían una buena oportunidad de pasar desapercibidos. Miguel sentía cada paso del caballo, atento a cualquier señal de que el esfuerzo fuera demasiado para el animal. Alcanzaron las rocas justo cuando los jinetes se acercaban al oasis. Miguel desmontó rápidamente y guió a Esperanza hasta un hueco entre dos grandes piedras, donde ambos quedaron ocultos. Desde su escondite podía observar el oasis sin ser visto. 3 jinetes llegaron al pequeño manantial. Miguel reconoció de inmediato los colores del rancho Los Santos en sus vestimentas. Uno de ellos, un hombre corpulento con sombrero negro, desmontó y examinó el suelo alrededor del agua. «O ya alguien estuvo acampando aquí», lo escuchó decir, «y no hace mucho». Miguel sintió que Esperanza se tensaba a su lado. Le cubrió el hocico con la mano, susurrando palabras tranquilizadoras en su oído. «Tranquila, compañera, no dejaré que te lleven de vuelta». El hombre del sombrero negro se agachó y recogió algo del suelo. Incluso a esa distancia, Miguel pudo distinguir que era uno de los clavos de herradura que había quitado de las patas de Esperanza días atrás. «El caballo estuvo aquí», confirmó el hombre. «Don Ernesto quiere ese animal de vuelta, y lo quiere ahora». Miguel sintió un escalofrío. ¿Por qué Ernesto Domínguez estaría tan interesado en recuperar un caballo que él mismo había abandonado para morir? No tenía sentido. A menos que... «No pueden haber llegado muy lejos», dijo otro de los jinetes. «El patrón dijo que el caballo estaba casi muerto cuando lo dejaron». «Pues alguien lo encontró y lo ayudó», respondió el del sombrero negro. «Y ese alguien no sabe en qué se ha metido». Los hombres del rancho Los Santos permanecieron en el oasis durante lo que a Miguel le pareció una eternidad. Registraron meticulosamente los alrededores, buscando más pistas sobre la dirección que habrían tomado él y Esperanza. El sol alcanzó su cenit implacable, mientras Miguel contenía la respiración cada vez que los jinetes se acercaban a su escondite. «Debemos seguir hacia el norte», dijo finalmente el hombre del sombrero negro. Las huellas indican que se dirigieron en esa dirección.
Miguel agradeció silenciosamente a su instinto por haber tomado la precaución de dejar falsas pistas antes de dirigirse al este. Cuando por fin los jinetes se alejaron, siguiendo el rastro falso, dejó escapar un suspiro de alivio. «Eso estuvo cerca», murmuró, acariciando el cuello de Esperanza. «Demasiado cerca». Esperaron hasta que la nube de polvo levantada por los caballos se perdió en el horizonte. Miguel sabía que no podían quedarse allí. Los hombres de Domínguez regresarían cuando descubrieran que habían seguido una pista falsa. «Tenemos que movernos», decidió, mirando al caballo con preocupación. «¿Podrás soportarlo?». Como respuesta, Esperanza dio un paso adelante, colocándose en posición para ser montada. Miguel sonrió ante la determinación del animal. «Tomaremos el camino largo hacia Santa Elena», explicó mientras montaba con cuidado. «Es más difícil, pero menos probable que nos encuentren». La ruta que Miguel eligió los llevaba a través de un terreno rocoso donde las huellas serían difíciles de seguir. El camino era arduo, subiendo y bajando por pendientes pedregosas que ponían a prueba la resistencia de Esperanza. Miguel desmontaba frecuentemente para permitir que el caballo descansara, guiándolo a pie por los tramos más difíciles. Mientras avanzaban, la mente de Miguel no dejaba de dar vueltas a la misma pregunta. ¿Por qué Ernesto Domínguez estaría tan desesperado por recuperar un caballo que había abandonado para morir? «No tiene sentido», murmuró mientras cruzaban un estrecho paso entre dos formaciones rocosas. A menos que... Un recuerdo súbito atravesó su mente como un relámpago. Hacía unos meses, antes de perder su trabajo en el rancho Esperanza, había escuchado rumores sobre un caballo de carreras extremadamente valioso que Domínguez había adquirido. Se decía que el animal había costado una fortuna y que provenía de una línea de campeones. «¿Será posible?», se preguntó Miguel, observando a Esperanza con nuevos ojos. Desmontó y examinó cuidadosamente al caballo. Bajo la suciedad y la delgadez, Miguel comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. La estructura ósea refinada, la forma elegante de la cabeza, la proporción perfecta entre sus partes. No era un caballo de trabajo común. Había sangre fina corriendo por sus venas. «Con razón no te dejaron morir limpiamente», murmuró Miguel, acariciando el hocico de Esperanza. «Eres demasiado valiosa para dejar testigos». Todo comenzaba a tener sentido. Probablemente, el caballo se había lesionado o había mostrado algún comportamiento que hizo creer a Domínguez que ya no serviría para las carreras. En lugar de venderlo o regalarlo, lo que podría levantar sospechas sobre la legitimidad de su adquisición, había optado por abandonarlo en el desierto para que muriera lejos de ojos curiosos. «Pero ahora estás viva y conmigo», continuó Miguel, «y eso me convierte en un problema para Domínguez». El sol comenzaba a descender cuando decidieron detenerse para pasar la noche. Encontraron un pequeño cañón que ofrecía protección contra el viento y posibles miradas indiscretas. Miguel no se atrevió a encender fuego, temiendo que la luz pudiera atraer atención no deseada. Mientras compartían las pocas provisiones que había logrado recolectar antes de su apresurada partida, Miguel notó que Esperanza parecía inquieta, moviendo las orejas constantemente como si escuchara algo más allá del alcance humano. «¿Qué sucede, compañera?», preguntó tensándose. Se quedó inmóvil, aguzando el oído. Al principio solo escuchó el suave silbido del viento entre las rocas, pero luego lo percibió. Un leve tintineo metálico, el sonido inconfundible de espuelas. «No puede ser», susurró Miguel, incrédulo. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?». Sin perder tiempo, reunió sus escasas pertenencias y preparó a Esperanza para partir. El sonido se acercaba,
lo que significaba que los jinetes estaban siguiendo el cañón. Pronto los encontrarían si no se movían. «Tenemos que salir de aquí», murmuró, guiando a Esperanza hacia una estrecha grieta en la pared del cañón que había notado anteriormente. La apertura apenas tenía el ancho suficiente para que el caballo pasara. Miguel sentía su corazón latiendo con fuerza mientras avanzaban por el pasaje oscuro, esperando en cualquier momento escuchar gritos que indicaran que habían sido descubiertos. Pero los gritos nunca llegaron. Después de varios minutos de tenso avance, el pasaje se ensanchó, abriéndose a un pequeño valle oculto entre las montañas. Miguel contempló asombrado el paisaje. A diferencia del árido desierto, este rincón escondido albergaba un pequeño arroyo y vegetación abundante. «Parece que tus espíritus del desierto siguen cuidándonos, abuela», murmuró con gratitud. A salvo por el momento, Miguel dejó que Esperanza bebiera del arroyo mientras él vigilaba la entrada del pasaje. Los sonidos de los jinetes se desvanecieron eventualmente, sugiriendo que habían seguido por el cañón sin descubrir la grieta. «Descansaremos aquí esta noche», decidió Miguel, acariciando el cuello de Esperanza. «Mañana seguiremos hacia Santa Elena. Si mis cálculos son correctos, deberíamos llegar en 2 días». Mientras se acomodaba para dormir bajo el manto estrellado, Miguel pensó en lo rápido que su vida había cambiado. Hacía apenas unos días era un hombre sin propósito, vagando por el desierto. Ahora tenía un compañero inesperado y un enemigo poderoso. «No te preocupes», susurró a Esperanza, que se había echado cerca de él. «No dejaré que te lleven de vuelta». El amanecer en el valle oculto trajo consigo una serena belleza que contrastaba con la tensión de la noche anterior. Miguel despertó con los primeros rayos del sol, sorprendido por el rocío que humedecía su ropa. En el desierto abierto, tal humedad era un lujo casi olvidado. Esperanza pastaba tranquilamente a unos metros, su pelaje brillando bajo la luz dorada del amanecer. Miguel notó con satisfacción que el animal se movía con mayor soltura, como si el breve descanso hubiera acelerado su recuperación. «Buenos días, compañera», saludó, estirando sus músculos entumecidos. «Parece que has encontrado un buen desayuno». Mientras Esperanza continuaba pastando, Miguel exploró el pequeño valle. El arroyo que habían encontrado la noche anterior nacía de un manantial entre las rocas y serpenteaba a lo largo del valle antes de desaparecer bajo la tierra. La vegetación, aunque no abundante, era suficiente para proporcionar alimento a Esperanza por varios días. «Este lugar es un milagro», murmuró Miguel, agachándose para beber del arroyo. El agua era fresca y limpia, un tesoro incalculable en estas tierras. A medida que el sol ascendía, Miguel comenzó a reconsiderar sus planes. El valle ofrecía refugio, agua y comida, recursos que serían mucho más escasos durante el viaje a Santa Elena. Por otro lado, permanecer en un lugar fijo los hacía vulnerables si los hombres de Domínguez los encontraban. «¿Qué opinas tú, Esperanza?», preguntó, acercándose al caballo. «¿Continuamos o nos quedamos un día más?». Como si entendiera la pregunta, Esperanza levantó la cabeza y miró hacia la salida del valle en dirección a Santa Elena. Miguel sonrió ante la aparente respuesta. «Tienes razón. No podemos escondernos para siempre». Después de un desayuno ligero de tunas silvestres y llenar su cantimplora, Miguel preparó a Esperanza para el viaje. Con cada día que pasaba, los movimientos entre ellos se volvían más naturales, como si llevaran años juntos. Mi abuelo Sebastián decía que algunos caballos eligen a sus jinetes, no al revés, comentó Miguel mientras ajustaba la silla.
Creo que tú me elegiste, Esperanza. Salieron del valle por un sendero diferente al que habían usado para entrar, uno que parecía menos transitado y que serpenteaba hacia el noreste en dirección a Santa Elena. Miguel cabalgaba con los sentidos alerta, consciente de que los hombres de Domínguez probablemente seguían buscándolos. A medida que avanzaba el día, el paisaje cambió gradualmente. Las formaciones rocosas dieron paso a colinas más suaves, salpicadas de mezquites y cactus. Miguel reconoció la región. Estaban acercándose a los territorios que marcaban la frontera entre las tierras de Domínguez y las comunidades independientes cercanas a Santa Elena. «Estamos entrando en tierra de nadie», explicó a Esperanza mientras descansaban bajo la sombra de un mezquite. «Ni la ley de los ranchos ni la del gobierno llega hasta aquí. Es tierra de contrabandistas y forajidos». Miguel había evitado estas rutas durante años, prefiriendo los caminos más largos pero seguros. Ahora, sin embargo, la necesidad de evitar a los hombres de Domínguez los obligaba a atravesar este territorio peligroso. A media tarde, mientras cruzaban un terreno particularmente expuesto, Miguel divisó una nube de polvo en el horizonte. Inmediatamente dirigió a Esperanza hacia un grupo de rocas que ofrecían algo de cobertura. «Quieta», susurró, desmontando rápidamente y guiando al caballo detrás de las rocas. Desde su escondite, observó cómo la nube de polvo se acercaba. Pronto pudo distinguir a los jinetes. No eran los hombres del rancho Los Santos, sino un grupo diferente. Vestían ropas desgastadas y portaban rifles cruzados sobre sus espaldas. Contrabandistas, seguramente. Miguel contuvo la respiración mientras los jinetes pasaban a menos de 100 metros de su escondite. Si lo descubrían, no podía esperar misericordia. Los contrabandistas de esta región eran conocidos por su brutalidad. Cuando el último jinete desapareció en la distancia, Miguel dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Esperanza relinchó suavemente, como compartiendo su alivio. «Demasiados peligros en un solo día», murmuró, acariciando el cuello del caballo. «Pero ya falta poco, compañera». Continuaron su camino con cautela redoblada. El sol comenzaba a ponerse cuando Miguel avistó una formación rocosa que reconoció: la mano del diablo. Un conjunto de 5 pilares de piedra que se alzaban como dedos gigantes desde el suelo del desierto. Según sus cálculos, estaban a menos de un día de camino de Santa Elena. «Acamparemos cerca de la mano esta noche», decidió. «Mañana, con suerte, llegaremos a casa de Javier». Mientras preparaba un modesto campamento entre 2 de los dedos de piedra, Miguel reflexionó sobre lo que haría una vez que llegaran a Santa Elena. Javier los ayudaría, de eso estaba seguro. Pero, ¿qué después? No podía simplemente volver a su vida de vagabundo, no con Domínguez buscándolos. «Tendremos que seguir adelante», murmuró a Esperanza mientras le quitaba la silla. «Quizás más al norte, donde el nombre de Domínguez no signifique nada». Mientras encendía un pequeño fuego, protegido de miradas indiscretas por las enormes rocas, Miguel escuchó un sonido que hizo que se le helara la sangre. El inconfundible chasquido de un arma al ser amartillada. «Vaya, vaya», dijo una voz áspera desde las sombras. «Miren lo que el desierto nos ha traído». Miguel se quedó inmóvil, con las manos ligeramente elevadas. De las sombras emergieron 3 figuras, 2 hombres y una mujer, todos armados y con la mirada endurecida por años de vida en el desierto. «No busco problemas», dijo Miguel con voz tranquila, evaluando rápidamente sus opciones, que eran pocas y nada favorables. El hombre que había hablado primero, un individuo alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, se acercó al fuego. La luz de las llamas
reveló un rostro curtido por el sol y los años, con ojos que habían visto demasiado. «Nadie acampa en la mano del diablo sin buscar problemas», respondió, manteniendo su rifle apuntado hacia Miguel. «Este es territorio de los lobos». Miguel había escuchado hablar de los lobos, una banda de contrabandistas que controlaba las rutas del desierto entre Chihuahua y la frontera. No eran conocidos por su misericordia. «Solo estoy de paso», explicó Miguel, notando que Esperanza se había tensado, lista para huir o atacar si fuera necesario. «Me dirijo a Santa Elena». La mujer del grupo, de mediana edad con una trenza negra que le caía hasta la cintura, se acercó a Esperanza. El caballo resopló nerviosamente, pero no retrocedió. «Este es un animal fino», comentó, pasando una mano experta por el cuello de Esperanza. «No es el tipo de caballo que un vagabundo suele montar». El hombre de la cicatriz entrecerró los ojos, estudiando a Miguel con renovado interés. «¿De dónde sacaste ese caballo?», preguntó, su voz ahora cargada de sospecha. Miguel consideró mentir, pero algo en la mirada del hombre le dijo que sería inútil. Además, si estos contrabandistas operaban en la región, podrían tener información valiosa. «Y lo encontré abandonado en el desierto, casi muerto», respondió honestamente. «Pertenecía al rancho Los Santos». Los tres intercambiaron miradas significativas ante la mención del rancho. El segundo hombre, que hasta ahora había permanecido en silencio, escupió al suelo con desprecio. Domínguez murmuró, pronunciando el nombre como si fuera una maldición. «Siéntate», ordenó el hombre de la cicatriz, aunque su tono se había suavizado ligeramente. «Parece que tenemos cosas de qué hablar». Con cautela, Miguel se sentó junto al fuego. Los tres desconocidos hicieron lo mismo, manteniendo sus armas visibles pero ya no directamente apuntadas hacia él. «Me llamo Rodrigo», dijo el hombre de la cicatriz. «Ella es Carmen», señaló a la mujer, «y él es Tomás», concluyó, indicando al hombre silencioso. Miguel Sánchez se presentó, aceptando la cantimplora que Carmen le ofrecía. El líquido que contenía no era agua, sino un tequila fuerte que quemó su garganta. «Ahora, cuéntanos exactamente cómo terminaste con un caballo de Ernesto Domínguez», pidió Rodrigo. «¿Y por qué sus hombres están peinando el desierto buscándolo?». Miguel relató su historia, desde el momento en que encontró a Esperanza moribunda hasta su descubrimiento de que probablemente se trataba de un valioso caballo de carreras. Mientras hablaba, notó que la hostilidad inicial de los contrabandistas se transformaba gradualmente en algo parecido al respeto. «Tienes agallas, Sánchez», comentó Rodrigo cuando Miguel terminó su relato. «O quizás solo eres un tonto con suerte». «Un poco de ambas, supongo», admitió Miguel con una leve sonrisa. Carmen, que había estado examinando a Esperanza más detenidamente, se acercó al fuego. «Este no es un caballo cualquiera», dijo, sentándose junto a Rodrigo. «Reconozco esa línea de sangre. Es descendiente de Relámpago Negro, un pura sangre legendario». «¿Qué estaría haciendo un caballo así en el rancho Los Santos?», preguntó Miguel, confundido. Tomás, que había permanecido callado, finalmente habló con voz grave y pausada. «Domínguez está metido en carreras ilegales», explicó. «No solo apuestas, también dopaje y manipulación de resultados. Se rumorea que pagó una fortuna por un caballo importado de Argentina que supuestamente era invencible. Pero algo salió mal», continuó Rodrigo. «Hace unas semanas, durante una carrera importante en Ciudad Juárez, su caballo estrella perdió. Domínguez perdió millones esa noche». Miguel comenzaba a entender la situación.
y luego abandonó al caballo en el desierto para que muriera, concluyó, sintiendo cómo la rabia crecía en su interior, demasiado orgulloso para admitir que su inversión había fallado. Domínguez no tolera los fracasos, asintió Carmen, ni los testigos. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras todos contemplaban las implicaciones. Si Esperanza era realmente el caballo de carreras de Domínguez, Miguel no solo estaba en posesión de un animal valioso, sino de una prueba viviente que podría incriminar a uno de los hombres más poderosos de la región. Entonces, entenderán por qué debo llegar a Santa Elena, dijo finalmente Miguel. Mi amigo Javier Mendoza podrá ayudarnos. Al escuchar el nombre, Rodrigo y Carmen intercambiaron una mirada que Miguel no supo interpretar. ¿Qué?, preguntó sintiendo que un nuevo temor se formaba en su estómago. Javier Mendoza ya no está en Santa Elena, respondió Rodrigo con voz grave. Domínguez lo acusó de robo hace un mes. El sheriff, que está en la nómina de Domínguez, lo metió en la cárcel de Ciudad Juárez. La noticia golpeó a Miguel como un puñetazo. Su único aliado seguro, su última esperanza, estaba fuera de su alcance. Entonces no tengo a dónde ir, murmuró, más para sí mismo que para los demás. El viento del desierto aullaba entre los pilares de piedra de la mano del diablo, como burlándose de su dilema. Esperanza se acercó, empujando suavemente su hombro con el hocico, como ofreciendo consuelo. Carmen observó el intercambio entre hombre y caballo con interés. «Te has encariñado con él», comentó. «Ella», corrigió Miguel automáticamente. «Oye, sí, supongo que ambos nos hemos encariñado». Rodrigo contempló el fuego en silencio durante varios minutos. Finalmente, pareció llegar a una decisión. «Hay un lugar donde podrían estar seguros», dijo, mirando a Miguel directamente. «Al menos por un tiempo». «¿Dónde?», preguntó Miguel, sin atreverse a albergar demasiada esperanza. «Nuestro campamento está a un día de camino, oculto en las montañas», explicó Rodrigo. «Ya no es mucho, pero Domínguez y sus hombres no se atreven a entrar en nuestro territorio». Miguel miró a los tres contrabandistas, sorprendido por el ofrecimiento. No entendía por qué estos forajidos querrían ayudarlo. «¿Por qué harían eso por mí?», preguntó directamente. Rodrigo sonrió, la cicatriz de su mejilla contorsionándose con el gesto. «No lo hacemos por ti», respondió honestamente. «Lo hacemos porque cualquier oportunidad de fastidiar a Ernesto Domínguez vale la pena. Ese hombre ha causado demasiado sufrimiento en estas tierras». Tomás asintió solemnemente. «Ha quitado tierras a campesinos, contaminado pozos, sobornado a autoridades. Muchos de nosotros estamos aquí, viviendo como forajidos, por su culpa». Miguel miró a Esperanza, considerando la oferta. No confiaba plenamente en estos contrabandistas, pero sus opciones eran limitadas. «De acuerdo», decidió finalmente, «iremos con ustedes». «Sabio», comentó Carmen, levantándose. «Partiremos al amanecer. Descansa mientras puedas, Miguel Sánchez. Los próximos días serán interesantes». Mientras los contrabandistas se organizaban para montar guardia, Miguel se recostó junto a Esperanza, sintiendo el calor reconfortante del animal contra su espalda. «Parece que nuestro camino se complica cada vez más, compañera», susurró. «Pero al menos no estamos solos». El amanecer encontró a Miguel cabalgando junto a los lobos, internándose en un territorio cada vez más escarpado. Rodrigo lideraba la marcha, seguido por Carmen, mientras Tomás cerraba la comitiva, vigilando constantemente sus espaldas. Esperanza avanzaba con paso seguro, como si la compañía de otros caballos hubiera renovado sus fuerzas. «Tu yegua se recupera rápido», comentó Carmen, acercando su montura a la de Miguel. «Tiene espíritu de luchadora».
Como todos los que sobrevivimos en este desierto, respondió Miguel, sintiendo un orgullo inexplicable por la resistencia de Esperanza. El sol ascendía implacable mientras se adentraban en un laberinto de cañones y barrancos que Miguel jamás habría encontrado por sí mismo. Los contrabandistas conocían cada recodo, cada grieta, moviéndose con la confianza de quienes han convertido este inhóspito paisaje en su hogar. ¿Cómo terminaste con los lobos?, preguntó Miguel a Carmen cuando se detuvieron para dar de beber a los caballos en un manantial oculto entre rocas. Carmen acarició distraídamente la cicatriz que recorría su antebrazo derecho antes de responder. Mi esposo era agricultor en tierras que Domínguez quería. Comenzó, su voz controlada pero cargada de una vieja rabia. Cuando se negó a vender, los hombres de Domínguez envenenaron nuestro pozo. Murieron nuestras cosechas y nuestro ganado. Mi hijo menor enfermó gravemente. Miguel guardó silencio, respetando el dolor evidente en sus palabras. Mi esposo fue a reclamar justicia, continuó Carmen. Lo encontraron colgado de un árbol al día siguiente. La versión oficial, suicidio. Lo siento, murmuró Miguel. Tomé a mis hijos y huí esa misma noche, concluyó Carmen. Rodrigo y los lobos nos acogieron. Ahora mis hijos están seguros en Sonora con mi hermana y yo me quedé para asegurarme de que Domínguez pague algún día. El relato de Carmen no era único. A lo largo del día, Miguel escuchó historias similares de los otros contrabandistas. Cada uno de los lobos tenía cuentas pendientes con Ernesto Domínguez. Tierras robadas, familiares desaparecidos, vidas destrozadas por la ambición de un hombre. No somos santos, admitió Rodrigo, cuando descansaban durante el calor más intenso del mediodía. Contrabandeamos, sí, pero nunca lastimamos a la gente común. Nuestros enemigos son los Domínguez de este mundo, los que se creen dueños de todo y de todos. Miguel asintió, comprendiendo mejor la naturaleza de sus nuevos aliados. No eran simples criminales, sino sobrevivientes, personas expulsadas de una sociedad controlada por los poderosos. A media tarde, el terreno comenzó a elevarse. Siguieron un sendero que serpenteaba entre formaciones rocosas cada vez más altas, hasta que, al doblar un recodo, Miguel vio el campamento de los lobos. Escondido en una hondonada entre altas paredes de roca, el lugar parecía una pequeña aldea. Media docena de estructuras permanentes construidas con adobe y piedra se mezclaban con tiendas de lona. Un arroyo cristalino atravesaba el centro del campamento y corrales improvisados albergaban caballos y algunas cabras. Humo de fogatas se elevaba hacia el cielo y figuras humanas se movían entre las construcciones. «Bienvenido a refugio», dijo Rodrigo con un dejo de orgullo. «No es mucho, pero es libre». Al entrar al campamento, Miguel notó que había más personas de las que esperaba. No solo hombres curtidos por el sol y la vida dura, sino también mujeres, ancianos e incluso algunos niños. Todos lo miraban con curiosidad mientras desmontaba frente a la estructura más grande. «No todos son contrabandistas», explicó Carmen, notando su sorpresa. «Muchos son familias desplazadas, personas que perdieron todo ante Domínguez u otros como él». Un anciano de cabello blanco y rostro surcado por profundas arrugas se acercó a ellos. Caminaba apoyado en un bastón tallado y vestía ropas sencillas pero limpias. «¿Quién es nuestro invitado, Rodrigo?», preguntó con voz sorprendentemente firme para su edad. «Don Felipe, le presento a Miguel Sánchez», respondió Rodrigo con un respeto que Miguel no había escuchado antes en su voz. «Y a su yegua, Esperanza». El anciano estudió a Miguel con ojos penetrantes, luego dirigió su atención a Esperanza.
Se acercó al animal con movimientos lentos, pero seguros, extendiendo una mano que la yegua olfateó con curiosidad. «Esta no es una yegua cualquiera», murmuró don Felipe, pasando sus dedos nudosos por la frente de Esperanza. «Tiene la marca de los Valenzuela en sus ojos». «¿Los Valenzuela?», preguntó Miguel, confundido. «La familia Valenzuela de Jalisco», explicó el anciano. «Criadores legendarios. Sus caballos son más valiosos que el oro». Miró a Miguel con renovado interés. «¿Dónde la encontraste, muchacho?». Mientras cenaban esa noche, alrededor de una fogata comunal, Miguel relató nuevamente su historia a un público más amplio. Don Felipe, que resultó ser el líder espiritual del campamento y antiguo capataz de uno de los ranchos más respetados de Sonora, confirmó las sospechas de Carmen. «Sin duda es un ejemplar de la línea Valenzuela», afirmó después de examinar a Esperanza más detenidamente. «Probablemente robada». «Los Valenzuela nunca venderían a Domínguez. Conocen su reputación. Eso explica por qué la abandonó en el desierto cuando perdió la carrera», reflexionó Miguel. «No podía arriesgarse a que los verdaderos dueños la reconocieran». «Y explica por qué te busca con tanto ahínco», añadió Rodrigo. «Si los Valenzuela descubren que robó uno de sus mejores ejemplares y luego lo abandonó para morir, su reputación quedará destrozada en todos los círculos de criadores y carreras». Miguel acarició el cuello de Esperanza, que pastaba tranquilamente cerca de la fogata, aparentemente ajena a las complicaciones que su linaje había traído. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, más a sí mismo que a los demás. Don Felipe lo miró largamente antes de responder. «Descansar esta noche, hijo», dijo finalmente. «Las decisiones importantes no deben tomarse con el cuerpo y la mente agotados. Mañana veremos más claramente el camino a seguir». Esa noche, Miguel durmió bajo un techo por primera vez en semanas, en una pequeña habitación que Carmen le había asignado. Esperanza descansaba en un corral cercano, bien alimentada y cepillada por las manos expertas de los cuidadores del campamento. Antes de quedarse dormido, Miguel contempló las estrellas a través de la pequeña ventana de su habitación. El mismo cielo que había presenciado su encuentro con Esperanza en el desierto, ahora los observaba en este refugio inesperado. «Gracias, abuela», murmuró, recordando las historias sobre los espíritus protectores del desierto. «Sigue guiándonos». Los días en refugio transcurrían con una rutina que Miguel no había experimentado desde que perdió su trabajo en el rancho Esperanza. Cada mañana despertaba con los primeros rayos del sol para alimentar y cuidar a Esperanza, cuya condición mejoraba visiblemente. Por las tardes, ayudaba en las diversas tareas del campamento: reparaciones, cocina, vigilancia. Las noches las pasaba junto al fuego comunal, escuchando historias y compartiendo las suyas propias con quienes, sorprendentemente, comenzaba a considerar amigos. Una semana después de su llegada, don Felipe lo convocó a su cabaña. El anciano estaba sentado frente a una mesa desgastada, sobre la cual había extendido un mapa y varios documentos amarillentos. «Siéntate, Miguel», indicó, señalando un taburete frente a él. «Es hora de hablar sobre tu futuro y el de Esperanza». Miguel obedeció, notando la seriedad en el rostro del anciano. «He estado pensando mucho», comenzó don Felipe, pasando sus dedos nudosos sobre el mapa. «Y he enviado mensajes. Tengo noticias». «¿Qué tipo de noticias?», preguntó Miguel, tensándose instintivamente. «De diversa índole», respondió el anciano. «Primero, Domínguez ha intensificado la búsqueda. Ha ofrecido una recompensa sustancial por ti y por la yegua.
10,000 pesos por Esperanza, viva, 5,000 por ti, en cualquier condición. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La suma era considerable, suficiente para tentar a cualquiera en estas tierras empobrecidas. Segundo, continuó don Felipe, he confirmado que Esperanza fue robada del rancho Valenzuela hace 8 meses. La familia la ha dado por perdida, pero siguen buscándola. Era su mejor yegua reproductora, descendiente directa de su semental más premiado. Y tercero, don Felipe hizo una pausa, estudiando el rostro de Miguel. Tu amigo, Javier Mendoza, ha sido liberado de la cárcel. Parece que algunas personas influyentes intervinieron cuando se supo que las acusaciones eran falsas. Está de vuelta en Santa Elena. Esta última noticia hizo que Miguel se levantara de un salto. ¿Javier está libre? ¿Cuándo? ¿Cómo lo sabe? Don Felipe levantó una mano indicándole que se calmara. Tenemos nuestras formas de obtener información. Lo importante es que ahora tienes opciones, hijo. Debes decidir sabiamente. Miguel volvió a sentarse, su mente acelerándose con posibilidades. ¿Qué me recomienda?, preguntó finalmente. Don Felipe extendió el mapa hacia él, señalando 3 puntos. Aquí estamos nosotros, indicó un punto entre las montañas. De aquí está Santa Elena, señaló otro punto al noreste. Y aquí, su dedo arrugado se posó en un punto mucho más al sur. Está el rancho Valenzuela. El anciano miró a Miguel directamente a los ojos. Podrías quedarte aquí indefinidamente. Estarías seguro, pero siempre limitado, siempre escondido. Podrías ir a Santa Elena, reunirte con tu amigo, pero Domínguez tiene influencia allí. No estarías verdaderamente a salvo. O podrías intentar devolver a Esperanza a sus legítimos dueños, un viaje largo y peligroso, pero que podría terminar con justicia para todos. Miguel contempló el mapa en silencio. Cada opción tenía sus riesgos, sus ventajas, sus sacrificios. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó. No mucho, respondió don Felipe con pesar. Nuestros exploradores han reportado movimientos inusuales. Domínguez parece estar concentrando hombres en la región. No creo que sepa exactamente dónde estás, pero está estrechando el cerco. Esa tarde, Miguel pasó horas con Esperanza, cepillando su pelaje que ahora brillaba saludablemente bajo el sol. Le habló en voz baja, como si la yegua pudiera aconsejarle. ¿Qué hacemos, compañera? ¿Nos quedamos? ¿Vamos con Javier? ¿O te devuelvo a tu verdadero hogar? Esperanza lo miró con sus grandes ojos marrones, inteligentes y confiados, y apoyó su cabeza contra el hombro de Miguel en un gesto que se había vuelto familiar entre ellos. «Ya me has dado tanto», murmuró Miguel, acariciando su cuello. «Me devolviste un propósito cuando más lo necesitaba. Pero tú mereces volver a casa». Esa noche, mientras las estrellas aparecían en el cielo del desierto, Miguel tomó su decisión. Buscó a Rodrigo, que estaba supervisando la carga de unas mulas para una expedición de contrabando. «Necesito tu ayuda», dijo Miguel sin preámbulos. Rodrigo lo miró, una leve sonrisa formándose bajo su espeso bigote. «Ya has decidido, ¿verdad?». Miguel asintió. «Voy a llevar a Esperanza de vuelta al rancho Valenzuela». «Es lo correcto, pero necesitaré una ruta segura, provisiones y protección», completó Rodrigo. «Domínguez tiene hombres por todo el camino hacia el sur. No puedo pedirles que arriesguen más por mí», comenzó Miguel, pero Rodrigo lo interrumpió con una carcajada. «¿Quién dijo algo sobre arriesgar? Esto es negocio, amigo. El rancho Valenzuela es poderoso. Si les devuelves su preciada yegua y les cuentas quién la robó, estarán más que dispuestos a apoyar cualquier operación contra Domínguez, y eso nos interesa muchísimo». Carmen, que se había acercado durante la conversación,
asintió. Además, tenemos una ruta de contrabando que pasa cerca del rancho Valenzuela. Podríamos escoltarte buena parte del camino sin desviarnos demasiado. Miguel miró a los dos contrabandistas, sintiendo una gratitud que difícilmente podría expresar en palabras. Gracias, dijo simplemente. No agradezcas todavía, advirtió Rodrigo, su expresión volviéndose seria. Será un viaje peligroso. Domínguez no es el único riesgo. Hay federales, otros grupos de contrabandistas, el propio desierto. Lo sé, asintió Miguel. Pero es nuestra mejor oportunidad. Esperanza merece volver a casa y Domínguez merece pagar por lo que ha hecho. Partiremos pasado mañana al amanecer, decidió Rodrigo. Eso nos dará tiempo para prepararnos adecuadamente. Mientras Miguel regresaba a su cabaña bajo el manto estrellado, sintió una mezcla de resolución y aprehensión. El camino que había elegido era peligroso, pero también ofrecía la posibilidad de justicia, tanto para Esperanza como para todos los que habían sufrido bajo el yugo de Domínguez. En su pequeña habitación, sacó el viejo pañuelo que había pertenecido a su padre y lo contempló a la luz de una vela. Ramón Sánchez había sido un hombre de principios, que le había enseñado a hacer lo correcto aunque fuera difícil. «Espero estar a la altura, padre», murmuró, mientras guardaba nuevamente la reliquia familiar. El amanecer que marcaba el inicio de su viaje llegó demasiado pronto. Miguel había pasado gran parte de la noche preparándose, revisando el mapa que don Felipe le había entregado, memorizando rutas y puntos de referencia. Ahora, mientras el cielo se teñía de naranja y rosa, se encontraba en el centro del campamento con Esperanza, rodeado por un pequeño grupo de los lobos que los acompañarían durante la primera etapa del viaje. 6 días hasta el punto de separación, explicaba Rodrigo, señalando una marca en el mapa extendido sobre una roca plana. Después, tú y Carmen continuarán hacia el sur mientras nosotros nos desviamos con el cargamento. Miguel asintió, estudiando la ruta trazada. Atravesarían primero el desierto, luego las estribaciones de la Sierra Madre, donde los senderos se volvían traicioneros, pero ofrecían mejor cobertura contra ojos indeseados. Don Felipe se acercó cojeando, su bastón tallado golpeando rítmicamente el suelo pedregoso. En sus manos llevaba un bulto envuelto en tela desgastada. «Un regalo para el camino», dijo, extendiendo el paquete hacia Miguel. Al desenvolverlo, Miguel descubrió un viejo revólver, bien cuidado a pesar de los años, con un cinturón de cartuchos. «Era de mi padre», explicó don Felipe. «Ha salvado muchas vidas, incluyendo la mía. Ahora es tuyo». «No puedo aceptarlo», protestó Miguel, impresionado por el valor del regalo. «Puedes y lo harás», insistió el anciano con firmeza. «Donde vas, las palabras amables no siempre serán suficiente protección». Miguel asintió, aceptando finalmente el arma y ajustando el cinturón a su cintura. El peso del revólver era extraño, incómodo, un recordatorio constante de los peligros que enfrentarían. Se despidieron sin grandes ceremonias. Los habitantes de refugio entendían que las partidas prolongadas eran innecesarias cuando el futuro era tan incierto. Unas palabras de aliento, algunos abrazos rápidos, y pronto la pequeña caravana, 4 contrabandistas, Miguel y Esperanza, más 3 mulas cargadas con mercancías, se puso en marcha. Los primeros 2 días de viaje transcurrieron sin incidentes. Avanzaban principalmente durante las horas más frescas, al amanecer y al atardecer, descansando durante el calor intenso del mediodía. Miguel notó con satisfacción que Esperanza mantenía el paso sin dificultad, confirmando que su recuperación estaba casi completa.
Al tercer día, mientras atravesaban un paso estrecho entre formaciones rocosas, Tomás, que cabalgaba como explorador adelantado, regresó a toda velocidad. «Y jinetes», informó en voz baja pero urgente, «6 hombres, a unos 3 kilómetros hacia el este, llevan los colores del rancho Los Santos». Rodrigo maldijo entre dientes, evaluando rápidamente sus opciones. «¿Crees que nos han visto?», preguntó. «No», respondió Tomás. «Parecen estar siguiendo algún rastro, pero no el nuestro. No todavía. Tenemos que cambiar de ruta», decidió Rodrigo. «Hay un cañón seco al oeste que podemos seguir hasta las montañas. El desvío les costaría tiempo precioso, pero todos estuvieron de acuerdo en que era preferible a un enfrentamiento con los hombres de Domínguez, especialmente en terreno tan expuesto». Mientras se alejaban silenciosamente en dirección opuesta a los jinetes, Miguel notó que Carmen observaba a Esperanza con expresión preocupada. «¿Qué sucede?», preguntó en un susurro. «No estoy segura», respondió ella, estudiando a la yegua, «pero ha estado actuando extraño desde que Tomás mencionó a los jinetes, como si percibiera algo que nosotros no». Miguel también lo había notado. Esperanza mantenía las orejas erguidas, giradas en dirección a los jinetes invisibles, y ocasionalmente resoplaba suavemente, inquieta. Esa noche acamparon en un recodo del cañón seco que Rodrigo había mencionado. Sin atreverse a encender fuego, compartieron una cena fría mientras planificaban los próximos días. El desvío significaría al menos un día adicional de viaje antes del punto de separación. Miguel se ofreció para la primera guardia. Mientras los demás se acomodaban para dormir, él se sentó en una roca elevada que ofrecía buena visibilidad del cañón. Esperanza, en lugar de descansar con los otros caballos, se mantenía cerca de él, como si compartiera su vigilia. «¿Qué te preocupa tanto, compañera?», murmuró Miguel, acariciando su cuello. «¿Qué sientes que nosotros no podemos ver?». Fue poco después de la medianoche cuando Esperanza se tensó repentinamente, sus orejas apuntando hacia la oscuridad del cañón. Miguel siguió su mirada, pero no vio nada en la noche sin luna. Entonces lo escuchó, un sonido leve, casi imperceptible, de piedras desplazándose. Podría haber sido un animal nocturno, pero el comportamiento de Esperanza sugería algo más. Con extrema cautela, Miguel despertó a Rodrigo con una mano sobre su boca para evitar ruidos. «Alguien se acerca», susurró cuando el contrabandista estuvo completamente alerta. En minutos, todo el grupo estaba despierto, armas preparadas, escondidos entre las sombras de las rocas. La tensión era palpable mientras esperaban, escuchando. Finalmente, siluetas oscuras comenzaron a materializarse en la boca del cañón, jinetes avanzando lentamente, con evidente cautela. Miguel contó 6 figuras, confirmando el reporte anterior de Tomás. «Nos han seguido», murmuró Carmen, su voz apenas audible. «No», respondió Rodrigo tras observar un momento más. «No están siguiendo nuestro rastro. Parece que simplemente eligieron el mismo camino que nosotros». Miguel estudió a los jinetes, intentando distinguir algún detalle en la oscuridad. Esperanza, a su lado, parecía cada vez más inquieta, casi ansiosa por avanzar hacia los recién llegados. «Algo no cuadra», susurró Miguel. Esperanza no actuaría así ante hombres de Domínguez. Mientras los jinetes se acercaban, un rayo de luz plateada emergió entre las nubes, iluminando brevemente la escena. Miguel alcanzó a distinguir un emblema en las chaquetas de los jinetes. No era la marca del rancho Los Santos, sino un diseño diferente, un caballo rampante dentro de un círculo. «No son hombres de Domínguez», dijo Miguel, sintiendo que su corazón se aceleraba.
ese emblema. Creo que son del Rancho Valenzuela. Miguel actuó por instinto, confiando en lo que su corazón le decía que era verdad. Antes de que Rodrigo o los demás pudieran detenerlo, se puso de pie, exponiendo su posición. ¡Alto!, gritó, levantando las manos para mostrar que no representaba una amenaza inmediata. «Venimos en paz». Los jinetes se detuvieron abruptamente, armas apareciendo en sus manos con la rapidez que solo da la experiencia. El que parecía liderarlos, un hombre de mediana edad con un sombrero de ala ancha, espoleó su caballo unos metros hacia adelante. «Identifíquese», ordenó con voz firme, su rifle apuntando directamente al pecho de Miguel. «Mi nombre es Miguel Sánchez», respondió, manteniendo las manos visibles, «y creo que están buscando a alguien que yo he encontrado». Hizo un suave silbido y Esperanza avanzó hasta colocarse junto a él. Bajo la luz plateada de la luna, que ahora emergía completamente entre las nubes, la yegua parecía casi etérea, su pelaje café brillando con tonalidades doradas. El efecto en los jinetes fue inmediato. El líder bajó su arma, su rostro transformándose de cautela a asombro. «Imposible», murmuró desmontando de un salto. «¿Luna Nueva?» «¿Eres tú, muchacha?» Esperanza o Luna Nueva, como aparentemente se llamaba, relinchó suavemente, avanzando hacia el hombre como si lo reconociera. El jinete se acercó con pasos cautelosos, extendiendo una mano temblorosa hacia la yegua. «Es ella, don Eduardo», confirmó otro de los jinetes, también desmontando. Reconocería esa marca en la frente en cualquier parte. El hombre llamado Eduardo acarició el cuello de Esperanza con la familiaridad de quien ha conocido al animal desde su nacimiento. Sus ojos, cuando finalmente se dirigieron a Miguel, estaban húmedos de emoción. «¿Dónde la encontraste?», preguntó, su voz mezclando incredulidad y gratitud. En los minutos siguientes, mientras los lobos salían cautelosamente de sus escondites, Miguel relató su historia, cómo había encontrado a Esperanza, Luna Nueva, abandonada en el desierto, su recuperación y finalmente su decisión de devolverla a sus legítimos dueños. La robaron durante un traslado a una exhibición en Monterrey, explicó Eduardo Valenzuela, resultando ser el hijo del dueño del rancho. «Buscamos durante meses, ofrecimos recompensas. Finalmente tuvimos que aceptar que nunca la recuperaríamos. Hasta ahora», completó Miguel con una sonrisa cansada. Acamparon juntos esa noche, el grupo de los lobos y los hombres del Rancho Valenzuela, antiguos enemigos unidos temporalmente por una historia de injusticia y redención. Mientras compartían café y comida, intercambiaron información. Los Valenzuela habían recibido un soplo anónimo. Miguel sospechaba que venía de don Felipe sobre un caballo con su marca vista cerca de la propiedad de Domínguez. «Hemos sospechado de Domínguez desde el principio», explicó Eduardo, «pero nunca pudimos probarlo, hasta ahora». A la mañana siguiente, decidieron viajar juntos hasta un punto seguro. Los Valenzuela insistieron en que Miguel los acompañara hasta su rancho. «De mi padre querrá agradecerte personalmente», dijo Eduardo. «Lo que has hecho, no hay dinero suficiente para pagarlo». La despedida de Rodrigo y los demás fue sorprendentemente emotiva. «Te has ganado amigos entre los lobos, Miguel Sánchez», dijo Rodrigo, abrazándolo brevemente. «Y eso no es poca cosa». Carmen le entregó un pequeño paquete. «Medicinas para Luna Nueva», explicó. «Solo por si acaso». Miguel miró a la mujer, sorprendido por el uso del nombre verdadero de la yegua. «Esperanza siempre será su otro nombre», dijo Carmen con una sonrisa. «El que tú le diste cuando le devolviste la vida». El viaje al Rancho Valenzuela tomó 5 días más. Durante ese tiempo, Miguel observó cómo Luna Nueva interactuaba con sus antiguos cuidadores, especialmente con Eduardo.
Era evidente que el animal reconocía a estas personas, que confiaba en ellas, pero también notó algo que le calentaba el corazón. Cada noche era junto a él donde la yegua elegía dormir. La llegada al rancho Valenzuela fue un acontecimiento. Trabajadores y familiares se reunieron para recibir a la yegua perdida y al hombre que la había salvado. Don Guillermo Valenzuela, un anciano de porte aristocrático pero mirada amable, abrazó a Miguel con fuerza. «Ya has traído de vuelta el corazón de nuestro rancho», dijo, su voz quebrada por la emoción. En los días siguientes, mientras Miguel descansaba en la comodidad del rancho, se puso en marcha una serie de eventos que cambiarían muchas vidas. Con la evidencia proporcionada por Miguel y el respaldo de los poderosos Valenzuela, las autoridades finalmente actuaron contra Ernesto Domínguez. Su imperio, construido sobre amenazas, robos y violencia, comenzó a desmoronarse. Una semana después de su llegada, don Guillermo invitó a Miguel a los establos, donde Luna Nueva descansaba en un amplio corral. «Ha estado inquieta», comentó el anciano. «Los veterinarios dicen que está perfectamente sana, pero algo la perturba». Miguel se acercó a la yegua, que inmediatamente vino hacia él, empujando su hombro con el hocico en ese gesto familiar que habían compartido tantas veces. «Creo que te echa de menos», dijo don Guillermo, observándolos. «Y sospecho que tú a ella también». Miguel asintió, incapaz de negar lo evidente. «Tengo una propuesta para ti», continuó el anciano. Necesitamos un nuevo capataz para nuestra sección de cría. Alguien que entienda a los caballos no solo como animales valiosos, sino como seres que merecen respeto y cariño. Alguien como tú». Miguel miró a don Guillermo, luego a Luna Nueva, y finalmente al horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores que había contemplado aquel día en que encontró a una yegua moribunda en el desierto. «Acepto», dijo simplemente. Mientras caminaban de regreso a la casa principal, con Luna Nueva siguiéndolos libremente como una sombra fiel, Miguel pensó en los giros inesperados del destino. Había perdido todo, solo para encontrar un propósito mayor y un nuevo comienzo. El desierto, que tantas veces había sido testigo de crueldad y desesperación, también podía ser escenario de compasión y renacimiento. Bastaba con tener el valor de detenerse junto a un ser sufriente y ofrecer lo poco que se tenía, un poco de agua, un poco de esperanza.